Amados hermanos, estamos ya aquí en nuestro estudio, exposición de la palabra de Dios, en nuestro culto vespertino. Y hoy vamos a empezar a estudiar una serie de estudios que tiene que ver con la obra del Espíritu. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hoy con la primera lección, que es una lección introductoria a todo este tema y se titula La obra del Espíritu en la vida cristiana. Para eso vamos a nuestras Biblias y encontremos Gálatas capítulo 5 de 16 al 26. Gálatas capítulo 5 de 16 al 26. En la página 1234 de nuestras Biblias, ahí lo pueden encontrar. Gálatas 5, del 16 al 26. Entonces yo voy a leer el versículo 16, ustedes el 17, y nos unimos todos en el versículo 26. ¿Ok? Yo empiezo leyendo la palabra santa e inspirada del Señor. Versículo 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne espera el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos corren entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. mas los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Juntos no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Amén. En la palabra santa del Señor, vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo que nos regales en ese culto vespertino de meditar en tu palabra, iniciando este tema de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ayúdanos, Señor, para que, así como hemos aprendido acerca de lo que significa qué es ser cristiano, aprendamos cómo el Espíritu Santo mora en nosotros y actúa por medio de nosotros y nos va conformando más y más a nuestro Señor Jesucristo. Permite pues que esta serie de estudios sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, pues se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hay varios temas claves que vamos a meditar ahora en esta tarde. El primero es que todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a aprender que el Espíritu Santo nos libera del pecado, es decir, nos libera del dominio, del poder total del pecado. Y el Espíritu también nos hace fructíferos, o nos hace dar frutos. Al crecer en el fruto del Espíritu, vamos a aprender que nos volvemos más y más como nuestro Señor Jesucristo. Porque si había alguien en quien moraba perfectamente el Espíritu y se manifestaba perfectamente, era quien, el Señor Jesucristo. Al crecer en el fruto del Espíritu, nos preparamos también para la vida en el reino de Dios, es decir, para servir en la totalidad de nuestras vidas en el reino de Dios, no solamente aquí en la iglesia,
no solamente para servir en el ámbito o la esfera eclesiástica o cultica, sino en la totalidad de nuestras vidas. Y por último miraremos que el fruto del Espíritu da gloria a Dios. Así como Jesús dice, Él tomará de lo mío, ¿verdad? Les enseñará, el Espíritu Santo les enseñará acerca de Cristo. Así también el Espíritu Santo a nosotros nos transforma de tal manera que nos hace dar toda la gloria a Dios. Empecemos entonces con nuestro primer punto. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Nuestro pasaje proviene de la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo escribió esa carta porque los Gálatas estaban empezando a alejarse del verdadero evangelio. ¿Lo recuerdan con Gálatas 1? Dice, oh Gálatas, insensatos, tontos, ¿cómo es posible que tan rápido se empiecen a alejar de aquel que los llamó para seguir un evangelio diferente? Dice el apóstol. Algunas personas les enseñaban que debían guardar todas las leyes del Antiguo Testamento si querían ser salvos. Es decir, les decían, está bien que crean en Cristo, pero no es suficiente para ser salvos. Además de creer en Cristo, tienen que guardar todas las leyes del Antiguo Testamento. En su carta, Pablo deja claro que la fe en Jesucristo es suficiente. Suficiente quiere decir que Él nos da una salvación completa que no necesita ser complementada ni perfeccionada por nada ni por nadie. Solo la fe en Jesucristo puede salvarnos. Escuchen cómo dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Dice así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, salvado, por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? De Jesucristo. Ahí lo tenemos. Pablo también recuerda a los Gálatas cómo ellos recibieron el Espíritu. Allá en Gálatas 3:2 les recuerda que ellos recibieron el Espíritu por la fe. Cuando creyeron el Evangelio que se les predicó, recibieron el Espíritu. No se lo ganaron por obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento o la ley de Moisés. No recibieron el Espíritu porque primero se portaron bien e hicieron una serie de cosas para merecer el Espíritu. No, fue cuando creyeron que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero eso es importante porque cuando Pablo habla a los Gálatas, está hablando a todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que existía en las iglesias de la provincia de Galacia. Recuerden que Galacia no era un país, era una región donde había muchas ciudades y muchas iglesias. Entonces Pablo en general le dice a todos ellos, todos ustedes por la fe han recibido el Espíritu, lo cual equivale a que todo cristiano en Galacia tenía el Espíritu Santo. Hay muchas razones por las que la carta a los Gálatas es importante para nosotros hoy en día, hermanos. Por ejemplo, actualmente existen muchas personas que creen en un bautismo especial del Espíritu Santo. Esto es muy común en los círculos evangélicos. Ok, recibiste a Cristo, está bien, casi como que no se le da importancia. Ok, ya recibiste a Cristo, está bien, pero ahí viene lo bueno. Lo bueno viene en que ahora necesitas ser bautizado en el Espíritu o con el Espíritu. Y por eso quiere decir que debes hablar en lenguas, o debes profetizar, o debes hacer esto o lo otro. Es muy común eso el día de hoy. Pero la carta a los Gálatas nos enseña que todo cristiano, todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es de hecho quien nos ha dado la fe. No podemos creer si no tenemos al Espíritu Santo. Y después que el Espíritu Santo nos ha dado la fe, dice el Señor Jesucristo, estará con ustedes para siempre. Qué increíble, ¿verdad? La obra del Espíritu no es pasajera. Pone fe y ahí nos vemos. No, el Espíritu Santo nos hace una nueva criatura, una nueva creación y nos preserva como tal porque Él vive en nosotros. Vive en nosotros. Entonces, todo cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos libera del pecado. Los gálatas, hermanos, pensaban que tenían que circuncidarse, al igual que los creyentes del Antiguo Testamento. Pero Pablo les dice que la circuncisión era únicamente una señal de Jesucristo que vendría. O sea, la circuncisión no era un rito en sí mismo que apuntaba a ella misma, sino que la circuncisión era una señal del pacto que Dios había dado a su pueblo, que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a leerlo, por ejemplo, allá en Romanos 4:11. Romanos 4:11. Escuchen cómo dice la palabra ahí. Romanos 4:11. El apóstol Pablo dice, hablando del patriarca Abraham, de su circuncisión, dice, recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión. Ahí lo que nos interesa es que Pablo está diciendo que la circuncisión era la señal y el sello de la justicia de la fe. Y ya hemos aprendido que quien es nuestra justicia es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la circuncisión no puede quitar el pecado. Era una operación quirúrgica en el varón que apuntaba a la justicia de Cristo. Toda persona tiene una naturaleza pecaminosa. Toda persona. Así lo dice Gálatas 5:16. Vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo ahí, en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia, es decir, los malos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque todo hombre, cristiano o no cristiano, tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin el Espíritu Santo, nuestras vidas estarían llenas de pecados como la inmoralidad sexual, la idolatría, la brujería, el odio, la ambición egoísta, la embriaguez y mucho más. Todo lo que Pablo dice acerca de los frutos de la carne. Y recuerden que ahí Pablo no está dando una lista exhaustiva de todos los frutos de la carne, sino solamente es una lista representativa. Eso quiere decir, hermanos, que sin el Espíritu, vean el punto, sin el Espíritu, el pecado nos domina completamente. Aún siendo cristianos y teniendo el Espíritu, todavía somos pecadores, pero ya el Espíritu Santo no domina la totalidad de nuestra vida. Por eso es que el Espíritu Santo nos libera del pecado. Eso no significa que un cristiano nunca peca, pero significa que el pecado ya no es nuestro amo. A través del Espíritu Santo, de hecho, podemos luchar contra el pecado. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Todos los días estamos llamados a matar nuestros pecados y vivir por el Espíritu Santo. Vean cómo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25, dice, mas los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, han crucificado
la carne con las pasiones y las concupiscencias. Por un lado, todo nuestro ser, ¿verdad?, ha muerto al pecado, pero todavía hay residuos del pecado. Por eso es que Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aunque ya el pecado no nos condena, no es nuestro amo, no es nuestro Señor, pero todavía somos pecadores. Y por eso tenemos que matar al pecado. Es una guerra, pero una guerra espiritual. Que solamente con la ayuda del Espíritu podemos destruir el pecado. Entonces, hemos visto ya 2 puntos. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu nos libera del pecado. Quede bien claro que el Espíritu Santo no nos hace perfectos en esa vida. Todavía pecamos, pero sí nos libera del dominio del pecado. Hay otro pasaje de la Biblia que nos lo enseña, allá en Romanos capítulo 6, vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice allá en el versículo, a ver, ¿dónde lo dice? Versículo 12, por ejemplo. Sí, dice allá en el versículo 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Noten, la palabra clave ahí es reinar, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ahora que ya tienen el Espíritu Santo, el pecado ya no es su rey, ya no es su Señor. Ahora nuestro rey, nuestro amo, es el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, si todo cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos libera de todo pecado, tiene un propósito, ¿verdad? No nada más nos libera del pecado y hasta ahí llega su obra, sino que el Espíritu Santo nos hace fructíferos, nos hace dar frutos, ya no frutos de pecado, como antes, que estábamos bajo el poder del pecado, sino frutos del Espíritu. En lugar de cometer más y más pecados, un cristiano puede hacer más y más cosas buenas. En nuestro pasaje, estas cosas buenas se llaman frutos. La Biblia a menudo compara a un creyente con un árbol que da fruto. ¿Ok? Esta es una imagen del cristiano a lo largo de toda la Biblia. El Salmo 1, ¿lo recuerdan? La persona que ama la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a un río y sus ramas dan fruto. Salmo 92 nos recuerda, incluso cuando el pueblo de Dios envejece, su vida seguirá llena de frutos. Isaías 61:3, los creyentes son árboles de justicia plantados por el Señor. Y así sucesivamente, con todos los versículos que ustedes pueden ver. Es el Espíritu Santo entonces quien cambia a una persona para que dé fruto, no para seguir viviendo en el pecado. Por eso nuestro pasaje habla del fruto del Espíritu. Por cierto, hermanos, el fruto del Espíritu es diferente de los dones del Espíritu. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 12? Es diferente de los dones del Espíritu. No todos los cristianos tenemos los mismos dones del Espíritu, pero todos los cristianos deben tener el mismo fruto. Esto es importante, ¿ok? Ni un cristiano puede tener la excusa o debe excusarse diciendo, yo no sé cómo servir a Dios. No, Dios, el Espíritu Santo, nos capacita a cada uno de nosotros, nos hace ser nuevas criaturas, pero es diferente cuando decimos, yo como cristiano no sé tocar el piano, entendido, ¿verdad? Ese es un don que una persona tiene. Yo como cristiano no sé cantar muy bien, entendido, pero todos podemos cantar, ¿no? Yo como cristiano no puedo hacer ese trabajo específico, entendido, pero hay muchos más trabajos en el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo
capacita al cristiano para ya no vivir como antes y empezar una nueva vida reflejando la obra del Espíritu en su vida. ¿Qué sí puede hacer el cristiano que tiene al Espíritu Santo? ¿Qué sí puede hacer? Pues vamos a nuestro pasaje de Gálatas y vean lo que dice ahí. En Gálatas 5, en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está el primer fruto. ¿Todo cristiano puede amar? Claro que sí, y todo cristiano debe amar, ¿verdad? Otro fruto del Espíritu es el gozo. Sí, somos corajudos, somos iracundos, le pedimos perdón a Dios, pero Él pone gozo en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, no hay excusa para el cristiano. Todo cristiano experimenta el fruto de la paz, de la paciencia, de la benignidad, etcétera, etcétera. Los dones de los que Pablo habla en 1 Corintios 12 son dones específicos que nos capacitan para cierta tarea específica, pero la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, nos capacita para toda la vida y refleja lo que el cristiano es en Cristo. Entonces no nos dejemos engañar ni nos sintamos menos cuando alguien dice: yo tengo el don de esto, el don de lo otro, como si esa persona sí tuviera el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Nos ha liberado del pecado y el Espíritu Santo nos hace ser fructíferos. Hay tanto espacio para la vida cristiana y poder mostrar que de verdad el Espíritu Santo ahora cambia. Pero específicamente, todos los frutos del Espíritu están conectados con ¿quién? Con el Señor Jesucristo. Y de hecho, la meta de los frutos del Espíritu es ¿quién? Ser como Jesucristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pablo lo describe con 9 palabras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 9 palabras describen a quién: a Jesucristo. Jesucristo está completamente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu incluso se llama el Espíritu de Cristo. Vamos a leerlo allá en Romanos 8:9. Vamos a Romanos 8:9. Y ahí la palabra dice así: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Vean cómo habla del Espíritu de manera personal. Y luego inmediatamente dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así es. El Espíritu Santo llena a Cristo en su rol de mediador, ¿verdad? De una manera completa, al grado que al Espíritu se le llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu es quien formó a Jesús dentro del vientre de María. ¿Lo recuerdan en Lucas 1:35? El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y te cubrirá con su sombra, de modo que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, si ustedes lo recuerdan también, allá en el río Jordán, ungió a Jesús en el día de su bautismo. En todo lo que Jesús hizo en la tierra fue guiado por el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando Él fue bautizado en el río Jordán? Dice que inmediatamente el Espíritu lo impulsó, lo llevó con poder al desierto para ser tentado. Esa es una forma de mostrarnos, ¿verdad?, que de verdad toda la vida de nuestro mediador estaba saturada y guiada y empoderada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso el fruto del Espíritu era tan evidente en la vida de Jesús en la tierra. Jesús siempre estaba lleno de amor, era alegre, era un hombre de paz, era paciente, amable y bueno.
Era fiel, manso y dominado por sí mismo. La vida de Jesús fue una vida perfecta y hermosa. Entonces, cuando leemos los frutos del Espíritu, debemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. No es para gloriarnos a nosotros mismos, sino que la meta es que seamos como Cristo. ¿Se dan cuenta de la centralidad de la persona y la obra de Cristo en toda la vida cristiana? Si no es así, hermanos, entonces tanto el fruto del Espíritu como los dones del Espíritu se interpretan de una manera antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, centrada en la persona humana. Y eso solamente lleva a envidias, a rivalidades, a contenciones y a divisiones. Ahora, el mismo Espíritu está obrando en nosotros. Nos está haciendo cada vez más semejantes a Jesús. Esa es la razón por la que Dios nos ha dado el Espíritu. Vamos a leerlo ahí en Romanos 8:29. Dice Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es, hermanos. El Espíritu Santo nos va haciendo más y más semejantes a Cristo. ¿Sabían esto, hermanos? El gran plan de Dios para ustedes, para nosotros, para cada uno de nosotros, es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. ¿Han escuchado ustedes muchas veces que yo les he dicho, a tus hijos no les digas, yo quiero que seas como yo? ¿Verdad? Porque si nos analizamos a la luz de la Escritura, ¿realmente quisieras que tu hijo o tu hija sea como tú? ¿Verdad que no? Deben imitarnos y ser como nosotros siempre y cuando nosotros estemos imitando a quién. Eso es lo que dice Pablo. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. En ese sentido podemos aprender de los demás cristianos, hermanos y hermanas maduros en la fe. De modo que entonces, cada uno de nosotros, jóvenes, niños, adultos, debemos decir, Señor, enséñame a ser más como Cristo. Y cuando venimos a la iglesia, podemos observar, ¿verdad?, a hermanos más maduros en la fe, que pueden ser de mucha bendición para nosotros. Porque un hermano maduro en la fe, una hermana madura en la fe, siempre te va a llevar aquí. Así es. Bueno, ¿qué ya vimos? Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. El Espíritu nos libera del dominio del pecado. El Espíritu Santo nos hace ser fructíferos. Y el Espíritu Santo nos hace ser más como Cristo. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Se dan cuenta que hay varios propósitos, verdad? Bueno, el Espíritu Santo entonces nos va preparando para la vida en el reino de Dios. Todavía existe una lucha dentro de nosotros. La lucha es entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios. Pero cuando Jesús vuelva, Dios nos dará nuevos cuerpos. Estos cuerpos estarán completamente llenos del Espíritu Santo. ¿Pueden creerlo? Yo no me lo puedo imaginar, ¿verdad?, que mi cuerpo, mi persona estará saturada por el Espíritu Santo. O sea, realmente será otra realidad de la que no podemos imaginar ahora. Entonces seremos finalmente perfectos como Jesucristo. Tendremos, imagínense, amor perfecto, gozo perfecto, paz perfecta, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, especialmente templanza, que quiere decir dominio propio. Es algo que batallamos, ¿verdad?, muchísimo, porque cada uno de nosotros apenas decimos, ¿verdad?, nos sacan de nuestras casillas
y nos sale lo verde, ¿cierto? Pero sí decimos, somos cristianos. Sí decimos, ¿verdad? Oh, sí estoy creciendo en mi fe. Y sí estamos creciendo en la fe por la gracia de Dios. Pero ese aspecto, especialmente de la templanza, del dominio propio, del autocontrol, ay Dios mío, ¿cómo fallamos en eso? Pero cuando Cristo venga, seremos completamente como Cristo, ¿verdad? En su naturaleza humana, no como Dios, obviamente. Pero seremos como Él, semejantes a Él. Eso es algo que está más allá de nuestra imaginación. Mientras esperas ese día, ¿qué debes hacer? Bueno, debes prepararte. Debes purificarte, limpiarte de todo tu pecado. Así lo dice Primera de Juan 3:3. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:3. Dice así el apóstol: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es puro. ¿Y cómo nos purificamos del pecado? Nos purificamos del pecado leyendo la palabra, orando, asistiendo a la iglesia, dependiendo de Cristo y rogándole al Espíritu Santo que nos libere más y más y más del pecado y nos asemeje más y más como Cristo. Cuando hay pecado, ¿verdad? Hay tentaciones, nos alejamos. Debemos matar el pecado, luchar contra el pecado. Bueno, entonces debes orar para que el fruto del Espíritu crezca cada vez más en tu vida. Si creces en el Espíritu, es una prueba de que realmente perteneces al reino de Dios. Pero pastor, ¿cómo sé que pertenezco a Dios? ¿Cómo sé que el Espíritu obra en mí? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí lo tienes. No es que digas, ay, en un retiro espiritual ahí en la montaña, ahí siempre alimenté a Dios. No así habla la gente. Y regresan llenos del Espíritu o de Dios, como dicen. Pero cuidadito, le tocas algo que no le guste, ¿verdad? Porque entonces se olvida de la montaña. ¿Cómo, pastor, sé que el Espíritu mora en mí? Otra vez, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, pastor, pero ¿cómo sé que de verdad el Espíritu me guía? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿verdad? O sea, la gente quiere escuchar algo místico por ahí, ¿cierto o no? Quiere escuchar una revelación allá y que Dios le dijo esto o lo otro. Si Dios nos ha hablado y nos ha dicho, estos son los frutos que debe dar. Entonces, hermanos, si creces en el Espíritu, es una prueba de que realmente perteneces al reino de Dios. Recuerden, el reino de Dios incluye la iglesia, la esfera pública, eclesiástica. Pero el reino de Dios es más amplio que nuestra vida en la iglesia. Los miércoles, los viernes, los domingos, o cualquier otra actividad que hagamos relacionada con la iglesia. La vida en el reino de Dios abarca todas las esferas, todos los departamentos, todos los aspectos de nuestra vida. Es en tu casa donde vas a empezar a dar evidencia de los frutos del Espíritu, en tu trabajo y en todo lugar donde te encuentres. Y por último, hermanos, ¿qué hace el Espíritu en nosotros? Nos hace dar gloria a Dios. Hay muchos incrédulos que también muestran amor y bondad, pero lo hacen por sí mismos, no porque Dios actúa en ellos, ni para Dios. Una acción solamente puede llamarse buena si da gloria a Dios. Así lo dice nuestro catecismo de Heidelberg. ¿Qué son las buenas obras? Dice, las buenas obras son las que se hacen con fe en el Dios verdadero, que están de acuerdo con la palabra de Dios y que se hacen para la gloria de Dios. El Espíritu da toda la gloria a Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu obra en ti, tu vida da gloria a Dios.
La gente verá a Jesucristo en ti. Como dijo Jesús en Juan 15:8. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho ¿qué? Fruto. ¿Y cuáles son los frutos del cristiano, pastor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mucho más. De verdad, la lista no es completa. Mucho más. Sabiduría, por ejemplo. Ok. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que todos vivamos así, ¿verdad? Esto es la llenura del Espíritu. No que estamos esperando un segundo bautismo del Espíritu. No, queremos ser llenos del Espíritu. Es diferente, ¿verdad? Hablar de la llenura del Espíritu, que el Espíritu nos llena más, mostrándonos más y más a Jesucristo. Recuerda, hermano, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos libera del dominio del pecado. Y el Espíritu Santo nos hace ser fructíferos, dar muchos frutos. Al crecer en el fruto del Espíritu, nos volvemos cada vez más como Jesucristo. Al crecer en el fruto del Espíritu, nos preparamos para la vida en el reino de Dios. Y el fruto del Espíritu da toda la gloria a Dios. Ahí lo tenemos, nuestro primer estudio sobre la obra del Espíritu en la vida de la iglesia. Que el Señor nos ayude para que, como dice Pablo nuevamente allá en Gálatas, escuchen como dice otra vez. Dice la palabra del Señor ahí, en Gálatas 5. Y entonces tiene sentido, mucho sentido, cuando en el versículo 25 dice: si vivimos en o por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Y cómo ando, pastor, en el Espíritu? Y otra vez, ¿verdad? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como vivimos en el Espíritu, caminamos con el Espíritu. No es que yo camino con el Espíritu porque me voy por allá y siento el aire fresco que me da en mi cara o algo así, ¿no? La gente inventa todo tipo de cosas, ¿cierto? No, esto es caminar en el Espíritu. Esto es vivir de acuerdo con el Espíritu. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por ese tiempo que nos has regalado de meditación en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Concédelo, Señor, que este primer estudio haya sido de bendición y también los muchos más que vendrán acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que mora en nosotros, que nos guía y nos hace ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Oramos todo eso en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.